Con una superficie superior a las 25.000 hectáreas, que se extiende desde el límite con Navarra hasta Candanchú, y desde la Canal de la Verduna hasta Francia, con la que limita a lo largo de 57 kilómetros de frontera, ocupando la parte más noroccidental de Aragón, se encuentra el Valle de Ansó. Fue Jaime I el Conquistador el año 1234 quien integró estas tierras al Reino de Aragón, unas tierras que a partir de entonces debían defender los ansotanos de las posibles invasiones de franceses y navarros. El pueblo de Ansó se levantó en un lugar estratégico aprovechando una estrecha franja de terreno sobre el río Veral y el barranco Arrigo. Su estructura es la de un campamento formado por calles longitudinales y transversales construidas a partir de la iglesia. Cerrado por una cadena de montañas, el Valle de Ansó se ha mantenido como una comunidad cerrada, donde la muralla de la Foz ha dificultado la comunicación con el resto del país, mientras que la cordillera pirenaica la obstaculizaba con Francia. Paradójicamente, los habitantes de este rincón pirenaico han debido superar continuamente esas barreras en busca de montes para sus ganados y trabajo para poder subsistir. Toda una serie de circunstancias han permitido que nos encontremos ante una comunidad diferenciada que ha conservado una buena parte de sus costumbres, una peculiar forma de organización social y económica, e incluso que sus habitantes hayan vestido hasta tiempos muy recientes el traje tradicional ansotano. Todavía hoy lo llevan 4 personas. María Mendiara Navarro, de 91 años. José Aznárez López, de 84. Jorge Puyó Navarro, de 83. Y Antonio Mendiara Navarro, de 86. Se conoce que entonces se vestía calzón por doquiera. Por todo. Pero resulta de que era un calzón, no se lucía tanto como distinto, era distinto al ansotano. Sí. Distinto. Este calzón, cuando aquí la gente del pueblo, pues, o haciendo lugar, íbamos de calzón, pues se metía uno de pantalón, iba en mitad de nosotros y hacía un papel asqueroso. No se lucía nada. ¿Cómo se pone la plaza esa de la abadía, de la casa parroquial? Sí. Pues todo eso, estaban todos vestidos de balón. Todos con el balón. Si era en el verano, no iban a llevar ese elástico de franela, ni no todo eso, no. Iban en mangas de camisa. En mangas de camisa. Y antes, los primitivos de antes, se ponían una chaqueta que también está en el museo aquí. Todas de calzón. Una chaqueta. La chaqueta que era marrón. Nosotros, a de mi padre, que faltaba, en el museo está. Sí. Las chaquetas, pues las usaban más como especie de zamarra, por allí, como un sobreabrigo. Ahora, pues, se la metían cuando iban a esta iglesia. Sí. ¿Sabes? Se metían... También a merienda se llevaban allí en el fondo. Hombre, cuando ya eran ya más viejas, los plásticos también las llevaban. Allí, pues aprovechaba todo, para cuando se cuidaba tapulleta,
Allí en la manga calaban los platos. Para el porchas, En la manga calaban los platos. para llevar merienda y por ahí, para el porchas, pues las mangas de la blusa y de las chaquetas. Después, Cuando dices María de esas cosas de Puyetá, que había un poquitín de mezcla aquí de pijautos que llamábamos nosotros. Poco a poco iba ganando aquello. hombre, claro. Y esto se iba perdiendo. Hasta que se reduce a la nada. Pero después, Como empezaron a marchar de incluso América, se llegó tanta gente, sí. 4 o 5 de cada casa. Luego la primera, oye Antonio, pero Ya se pegó esto por ahí. sucedió en la primera Otros lo década quitaron. ya del año, del siglo. Los años 11 y 15, que fue cuando empezaron a marchar familias enteras a Buenos Aires. Hombre, cuando se Entonces, fueron aquellos dachés Sí, familias enteras. y aquellos Enteros, De Periz y de 3 o Chipurro 4 de cada y de casa. tantos. pues sí. Fueron No, familias enteras de no hay poco más viejo dicho. de Periz. Toda América está empozoñada Al sótano. del sótano. Sí. América, Argentina por lo menos sí. Argentina sí. Mira, Argentina sí. Pues está nevando, chicos. sí. Ya, pero luego venía ahí. No obstante, Esta gente se algo la de quita año de aquí, nieve. ya no. De Ñeu. No era fácil la vida en Ansó. Requería a la familia el sacrificio de vivir la mayor parte del tiempo separada y casi siempre lejos del hogar. Cuando llegaba el mes de octubre, la nieve hacía su primera aparición en los montes. Era el aviso que indicaba que los hombres debían marchar con los rebaños a pasar el invierno a la ribera del Ebro y las mujeres a Francia en busca de trabajo. Era el momento de la jota de despedida, una jota que ahora sonaba con la tristeza del adiós y la añoranza de un nuevo encuentro. As mozas se van ta Francia, os mozos en ta ribera. Adiós, Paco de Ezpelá, polidas eslenaderas. Era la última mirada que en su marcha les acercaba a su pueblo y a sus gentes, las lisas piedras del monte de Ezpelá. En casa quedaban preferentemente ancianos y niños, y en algunos casos se cerraba la puerta en busca de alimentos para poder vivir. En Francia, las mujeres ganaban un pobre jornal trabajando en la construcción, donde efectuaban labores propias de los hombres, o haciendo ligueta, que consistía en colocar las cintas y coser las suelas de las alpargatas. Pues llegando a la festividad de todos los santos, a los aborrales, a esas parlinas que hay, y bajaban con los ganados. Algunas veces nosotros hasta subían a buscarse en el pan que les bajábamos para los pastores de aquí. Amasábamos aquí y lo bajaban, subían a buscar el pan a la... Es que bajaban En los aborrales se bajaba a la ribera en 2 etapas. se acostumbraban En una también. etapa se hacía en esta zona media de la peña para arriba. Y en otra etapa pues se bajaba abajo a 5 villas y todo eso de Huesca y Zaragoza.
En la primavera, cuando ya el verano estaba cerca, todos regresaban al pueblo. Parte de los hombres subían con el ganado a la montaña, donde pasarían toda la temporada estival. Mientras, en los montes más cercanos, recogían la hierba y la cosecha los hombres que quedaban en casa, las mujeres y, en la medida de sus fuerzas, los ancianos y los niños. Una pequeña base agrícola, una producción ganadera importante, las contraprestaciones obtenidas por el trabajo realizado en Francia y los ingresos conseguidos por el contrabando que se realizaba desde este país eran los pilares sobre los que giraba la economía de esta población, que alcanzó un alto grado de autonomía y autogestión. Bueno, pues resulta que cuando yo fui, en la época que yo fui alcalde, pues aquí los facultativos estaban municipalizados, los pagaba el municipio todo. Los facultativos y otros gastos que había, pues los pagaba el municipio. Y el pueblo empezaba a decir de que no se podían tener, los facultativos no podían estar municipalizados, que estaba fuera de la ley eso. Y en fin, que podría haber algún disgusto por pagarlos el municipio, por pagarlos el pueblo. Y se hizo un viaje a Madrid y fuimos y miramos, pues lo consultamos con el director general de administración local, a ver si podía haber algún entorpecimiento por aquello. Y él, pues, después que le explicamos desmenuzamos bien las cosas, la mecánica que llevaba al pueblo, pues nos dijo, dice, mire usted, dice, aquí lo que acostumbramos a castigar es lo que está mal hecho. Ahora, lo que está bien hecho, pues tira para adelante y nada más. Creo que no hay por qué castigar a nadie más que se eso. entiende esa forma. Ese resultado me dio a mí el director general de administración local. Sí. Creo que no había más que 2 o 3 pueblos, pocos pueblos, que hacían eso. Pocos, casi ninguno. Que se administraban por sus propios medios. Seguramente ninguno. Por sus propios medios. Y si alguno había, era porque copiaba de aquí. Sí. Pocos, si no es hecho, y pocos pueblos de aquí, pocos de esta porque ya sabéis que la otra vez, en esto mismo dijo que esto había sido una comarca que no había pertenecido ni a Aragón ni a Navarra. Y de entonces se ve claramente que venía llevando esa mecánica el pueblo. Sí, de hombres de mucha conciencia que dictaron aquí esas bases y otras, como la campanilla esa que se les daba a los pobres y 50.000 cosas. Sí. Que eso era hombres de mucha, y eso lo discurrieron hombres de mucha conciencia. Hombres que sin duda alguna, aquellos hombres, sabiendo menos que nosotros, valían 100 veces más que nosotros. Tenían más. ¿Estamos de acuerdo? No solo los servicios facultativos eran los administrados de forma municipalizada en Ansó, donde el ayuntamiento alcanzaba a cubrir aquellos extremos que consideraba de interés para sus habitantes. Así, el seguro de incendios alcanzaba a la destrucción de cualquier clase de edificio. Se reparaba mediante la tasación por una junta de incendios que indicaba lo que debía pagar cada vecino en relación con los bienes asegurados, para de esta manera resarcir a quien había sido dañado por el siniestro. El practicante también era costeado por el ayuntamiento, quien normalmente hacía a la vez de barbero. El corte de pelo era gratuito, así como la primera pasada del afeitado a navaja una vez a la semana. El que deseara una segunda debía pagarla de su bolsillo.
La farmacia o botica tenía obligación de expender gratuitamente los medicamentos específicos que se preparaban en ella y cobraba únicamente un porcentaje de los que debía adquirir fuera, corriendo la diferencia a cargo del ayuntamiento. Era un precedente de lo que ahora hace la Seguridad Social. El abastecimiento de agua se realizó en Ansó a principios de siglo, adelantándose así a muchas ciudades importantes de España. Igual ocurrió con el servicio de alumbrado, en donde el ayuntamiento producía la energía subvencionando la mayor parte de los gastos del suministro eléctrico. Los vecinos solo pagaban una simbólica cantidad por cada bombilla instalada. Así se conseguía que las casas ricas aportaran mayor cantidad de dinero, como ocurría con el resto de las tasas impositivas. Un día al año, la corporación invitaba a todos los habitantes de Ansó para que acudieran a la casa consistorial por si querían presentar alguna queja con relación a los servicios suministrados por el ayuntamiento o aquellas cuestiones en las que se considerara necesaria su mediación. La escuela tenía para el ensotano una importancia singular, de tal forma que el ser analfabeto era una de las mayores deshonras. También aquí el ayuntamiento intervino de una forma decisiva, sufragando por su cuenta a aquellas personas que se creían necesarias para que complementaran la labor que llevaba a cabo el Magisterio Nacional. El organista municipal era el encargado de enseñar a todos los niños una base suficiente de solfa y el manejo de algún instrumento musical. Pues aquí la ganadería era transformante. Y en la primavera, en el mes de mayo, en la primera quincena o la segunda quincena de mayo, pues subía de la ribera. Y entraba generalmente por dos cañadas. Una cañada por cada esquina de monte. Y en cada cañada, en cada entrada del monte, pues había o un guardia municipal o un señor de ayuntamiento o con un peón para contar los ganados. Y con arreglo a los ganados que contaban, pues desde luego la distribución de los pagos. Y de allí sacaba el ayuntamiento pues un porcentaje muy fuerte de ingresos. Va a poner, sí, estos 5 o 6 pesetas en la red. Sí, lo que comprendía que podía cargar cada año. Porque se podía cargar. Sí. Pues esto era lo principal, lo que acaba de decir ahora mi compañero. Pero después venía como cosa secundaria para enriquecer. Era la principal fortuna que tenía el ayuntamiento. Venía ya la cuestión de madre. Pero como cosa secundaria aquí, el presupuesto principal que ha tenido Ansó siempre, desde que se conoció, ha sido la ganadería. Después vinieron ya la ordenación, con la ordenación vinieron ya las cortas de maderas, que con anterioridad a la ordenación de los Montes de Ansó también hubo, pero poca. Había 30.000 cabezas. Sí, entonces tenía Ansó, pues tenía un censo de... El impuesto cobrado sobre cada cabeza de ganado lanar, el precio obtenido por la subasta de los pastos para los pueblos de fuera del valle que forma la comunidad de Ansó y Fago, y posteriormente los beneficios producidos por la explotación forestal, eran las principales fuentes de ingresos para el ayuntamiento. En la época invernal, casi toda la ganadería estaba en la ribera del Ebro, a donde llegaba en algunos casos después de 15 días de cabañera. Allí permanecían hasta abril o mayo, en que volvían de nuevo a la montaña, pastando primero en los montes bajos y subiendo hacia el puerto después que desaparecieran las nieves, para aprovechar de esta forma los pastos de altura. La oveja ansotana no conocía la estabulación, dependiendo siempre del sustento que encontraba en el monte, ya que no tenía ninguna alimentación complementaria. Esto hace
que fuera una raza muy versátil con una notable rusticidad, resistencia y gran capacidad de adaptación ante los ambientes más difíciles, por lo que se trata de un animal muy idóneo para aprovechar los recursos de las zonas de montaña. La raza ansotana se ha extendido por una buena parte de la zona pirenaica aragonesa, llegando hasta Navarra, donde se confunde con la raza roncalesa. El censo ha disminuido notablemente, lo cual ha hecho que Ansó perdiera esa primacía que ostentaba tanto como productora de reses como de lana. Durante mucho tiempo, el precio de la lana en toda la zona navarro-aragonesa se marcaba en Ansó. Cuando las ovejas llegaban de la ribera, al entrar en el valle se contaban una a una, labor que normalmente llevaba a cabo un concejal con un guarda municipal. La gran cabaña de lanar que contaba a esta población hacía que se invirtiera en este cometido hasta más de 15 días. El ayuntamiento de esta forma conocía el número de reses de cada casa y el importe que debía cobrar a cada propietario. En el pueblo era muy poca la ganadería que permanecía en cualquier época del año. Pequeños rebaños de ovejas que contrastaban con los que estaban arriba en la montaña. Lo mismo ocurría con las vacas, donde el censo era muy inferior. Únicamente aquellas casas que tenían menos cantidad las mantenían en los montes cercanos al pueblo. Para estos casos, el ayuntamiento tenía sementales de su propiedad, colaborando de esta forma en la economía de las familias más modestas. Durante todo el año permanecía en el pueblo un rebaño de cabras, el cabrerío, de cuya leche se alimentaban los niños pequeños. Pues yo, de lo que más he sacado del ganado de las ovejas ha sido precisamente de los moideros, el queso. El queso, claro. El queso, claro. Las A ellos- únicas perras que te quedaron un poco francas eran esas. Sí, sí. Lo demás era penoso, pero resultaba útil. Y ayudaba mucho el queso y el requesón. Era una ayuda buena. Mucho. Esas suelas. Era una ayuda buena. Una vez bajé con una carga de queso de Borenza de las vacas. ¿Qué ha hecho? Mandó mi hermano. Hoy me bajé. Aquí los hijos. En un momento me compraron una carga. No me acuerdo cuánto valía aquello. Va muy poco. Muy poco. No me acuerdo. El queso entonces. Aparte de la carne y la lana, la oveja ansotana ofrecía una nueva fuente de riqueza, el queso. Su fabricación se realizaba en la montaña por los hombres, quienes a veces se entregaban a esta misión hasta cerca de 2 meses, siempre en el reducido espacio de la caseta donde hacían su vida.
La elaboración del queso era una lenta labor que se iniciaba con el ordeño de la oveja en el muidero. La leche recogida se echaba en una herrada de madera de unos 7 cántaros de capacidad, colocándola al lado del fuego a fin de que conservara su calor natural. Como primer acto, se le echaba el cuajo natural de cordero o ternero que hacía fermentar y solidificar la leche en el plazo de 1 hora, convirtiéndola en matón. Está bueno este pan, ¿eh? Era el momento para hacer un alto en el trabajo, aprovechando para hablar o para preparar la comida. Una comida que en la montaña tenía poca variedad. El pan, la carne y la leche eran los componentes principales de un reducido menú. ¿Y has vuelto estas reses, sí? Sí. A ver si va a correr o campo. Apartado, pero... Guarda, ya. ¿Ah? ¿Se rezago? Sebastián, ¿cuándo vendrá? El pan era el alimento básico que el ansotano comería en sopas, migas, con vino o simplemente solo. Las migas constituían un plato necesario para el pastor. Su preparación, a base de cortar el pan y junto a otros ingredientes calentarlo en la olla sobre el fuego, conformaba una imagen característica de la vida en la montaña. Para su cocción son necesarias muchas vueltas hasta que las migas están en su punto. Y esto nadie lo sabía mejor que un pastor que un día tras otro debía recurrir a la misma comida. La bota con buen vino es, en este como en todo momento, inseparable de la persona del pastor. De vez en cuando se recordaba el queso y cuando ya se creía que estaba a punto, se troceaba el matón y se colocaba en un aro de madera que se iba oprimiendo poco a poco, apretándolo con las manos y pinchándolo con unas agujas debajo para que saliera el suero. La masa que constituía el queso se calentaba un poco al canto del fuego, dándole vueltas a fin de que se le hiciera corteza. Posteriormente, se salaba durante 3 o 4 días, repitiendo la operación 2 o 3 veces al día. Finalmente se lavaba con el fin de hacer desaparecer toda la sal sobrante, dejándolo secar a continuación. ¡Que fuerza toda la amiga! Bueno, muy bien. Alto bien. Espera, ahora toma. Era un trago. Los quesos eran de 1, 2 o 3 kilos y se vendían por un precio que podía oscilar entre los 15 o 20 reales. Cada oveja producía a lo largo de la campaña unos 2 kilogramos de queso. Ya aprenderemos. Una pinta hasta Luis, ¿eh? ¿Toda la vida? Luis, una pinta te da. La gran amplitud de la geografía pirenaica o la reducida extensión del interior de la cabaña eran los lugares donde el pastor pasaba los días y las noches
que para él solo hacían diferentes las lluvias y tormentas que en la montaña adquirían una singular dimensión. La reunión entre los pastores tenía siempre como tema común de conversación el pueblo, los ganados, la familia y, cuando eran solteros, las mozas ansotanas. A principios del siglo, la vida de la mujer ansotana era abnegada, era dura. Yo recuerdo al respecto, que vosotros acordaréis seguramente también, ver labrar a la de Ningurría con un buey y un macho en entrecorrala. Sí. ¿Te acuerdas tú, María? Sí. Y luego cuando llegaban las faenas del campo de la trilla, que se hacían muchas veces en los montes, iban también a ayudarles a trillar, a traerla A carrear. a traer el trigo en las talegas. En fin, era una vida verdaderamente ejemplar y dura, nada propia de que si no hubiera sido la mujer ansotana como lo era, no hubiera podido llevar aquellas vidas tan duras y tan abnegadas que llevaban. En entrecorrala. Entrecorrala. Y me acuerdo perfectamente de todo eso, ¿eh? Sí. Fue para mí la vida de la mujer ansotana primero del siglo fue una vida extraordinariamente ejemplar. Ejemplar. Ay, una vez Y me antes acuerdo. que bajaban a 5 millas a cegar Pues sí, y a Zorachá y a todo. hombre. y a Zorachá, que son cosas que nunca se olvidan. No se pueden olvidar, María. No, No se pueden olvidar. no. Si nos consideramos como somos humanos, eso es ejemplar y no se puede olvidar ni se olvidará. De hecho, sí que estaba muy fuerte. De hecho, Eso podemos presumir los ansotanos. eso. A ver, mismo con él. No era nada fácil la vida de la mujer ansotana, que se veía en muchos casos obligada a ir a trabajar a Francia durante todo el invierno para poder traer a casa un fardo con algunas ropas de pana u otras prendas de tela y a lo sumo de seda. Cuando estaba en casa, su trabajo consistía en cuidar de los animales y de los niños, llevando ella la economía familiar debido a que el marido normalmente hacía la vida fuera del hogar. A su cargo estaba el hacer las comidas, encargándose de la fabricación del pan, para lo cual preparaba la masa en casa y la llevaba a uno de los 4 hornos municipales que estaban igualmente atendidos por mujeres de familias humildes, quienes de esta forma recibían alimento para poder mantener a sus hijos. Para quienes durante el invierno se quedaban en el pueblo, la vida transcurría preferentemente en el hogar, donde no debía faltar el fuego, para lo cual había que hacer acopio de leña previamente. Esta redonda que tiene lo gancho. Y esta otra que tiene este punto. También a la hora de preparar las comidas, la mujer ansotana debía hacer trabajar el ingenio, ya que no había muchas cosas donde elegir. Patatas, leche, verduras, tocino y en menor cantidad la carne constituían con el pan y el vino los ingredientes imprescindibles que no siempre podían consumirse en abundancia. Sí, pero por lo visto no tienen hambre. Piras, 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 piras. Pira, 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 pira. Piras, 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 pira, 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 pira. Especial dedicación y trabajo requería a la mujer la fabricación de los distintos tejidos y prendas que podían ser de cáñamo, con el que se hacían cuerdas, mantas, talegas y suelas de alpargata, de lino, con el que se preparaban sábanas y camisas, y de lana, con la que se confeccionaban ropas de abrigo para la cama, alforjas y todas las prendas de vestir de hombres, mujeres y niños.
Qué gordo, de buen año. ¿Me apretó poco no? El proceso de transformación de la lana se iniciaba con el cardado de la misma, dejándola preparada en copos listos para colocar en la rueca. El hilar era una lenta y paciente labor que las mujeres realizaban en sus ratos libres. Durante el día, si el tiempo lo permitía, en la calle, y por la noche, junto a la chimenea, consumiendo así las horas de las largas veladas invernales. Con la lana más fina, denominada estambre, se fabricaban las prendas más delicadas, y con la que quedaba en la base del cardador, de más vasta calidad, aquellas otras más ordinarias. Ya la tiene con la torcida. Este me dice que me va a salir majo. ¿Y te escuela hoy, Lourdes? Me dice que me va a salir bien, ¿eh? Y el agrandado catón, ¿no? A fin de que el hilo resultante de la fusada fuera más grueso, se unían 2 o más cabos y después se torcían en el denominado uso de torcer. Cuando la prenda que debía tejerse requería una gran cantidad de hilo de lana, había que pasarlo por la devanadera y posteriormente por el arido. La fabricación de todas las ropas de vestir se llevaba a cabo en el pueblo, donde existían 3 telares. Allí se tejían con minuciosa dedicación aquellas prendas de abrigo que se destinarían para la cama o para los pastores que pasaban la mayor parte de la vida en el monte. La confección de los vestidos la llevaban a cabo sastres y sastresas del pueblo y, en algunos casos, las mujeres en sus hogares. Muy poca era la vida social que podían hacer las mujeres ansotanas. Las reuniones entre ellas eran la mayor parte de las veces por motivos de trabajo. Por eso, cuando se juntaban, casi constituía una especie de fiesta que hasta lograba hacer olvidar la dureza de las labores que les tocaba realizar. El día que se hacía la colada era una fecha especial para las mujeres que llevaban adelante este cometido, a pesar de ser una jornada dura. Se iniciaba bajando al río toda la ropa sucia acumulada en la casa a lo largo de mucho tiempo, ya que la colada solo se hacía 1 o a lo sumo 2 veces al año. Siempre en primavera, cuando los pastores llegaban de la ribera, y a veces en septiembre, cuando volvían de la montaña. Para estos menesteres, la mujer llevaba la ropa de trabajo con una saya o basquiña lisa por delante y con plisau de abanico. Para poder realizar mejor el trabajo, se remangaba sobre la cintura, quedando a la vista las enaguas. La ropa se lavaba en el río Veral, dándole primero una pasada con jabón, un jabón que las propias mujeres habían fabricado en casa con los desperdicios de grasa y tocino que no se usaban para guisar. También la lana, antes de iniciarse el proceso del hilado, requería ser lavada y limpiada de cuantas malezas y pinchos llevaba adheridos. Los vellones, una vez esquilados,
se guardaban en sacos hasta que llegaba el momento del lavado, que se realizaba en la orilla del río, dejándola remojar durante un rato, en un lugar donde el agua estuviera remansada. Posteriormente, había que darle vueltas para que se fuera desprendiendo de toda la suciedad. Mientras, para las mujeres que lavaban la ropa, seguía la actividad hasta dejarla toda ella convenientemente macerada. Después se introducía en uno o varios cuencos que, una vez llenos, se cubrían con una sábana sobre la que se colocaba una sábana vieja, encima de la cual se echaba una capa de ceniza de unos 7 a 10 centímetros de espesor. ¿Os ayude? Junto a donde se hacía la colada, se calentaba agua en un caldero que debía estar hirviendo durante todo el rato que durara el trabajo. Primeramente, se echaba sobre la ceniza un jarro de agua del propio río para, a continuación, hacerlo con la que hervía. Esta operación se llamaba escalentir. El agua que escurría por la parte inferior se volvía de nuevo al fuego para así continuar con el mismo proceso cuantas veces fuera preciso, hasta conseguir que el agua saliera de color oscuro y fina al tacto. Entonces se le denominaba lexiva y se utilizaba para lavar la ropa oscura. Como las mujeres pasaban el día en el río, debían hacerse allí la comida, normalmente patatas asadas, aprovechando el fuego que debían mantener durante todo el tiempo que duraba la colada, en la que consumían más de 24 horas.
Una vez finalizado el proceso, la ropa se aclaraba de nuevo en el río y se tendía para su secado al sol. La dureza y peso de las prendas hacía que las mujeres sufrieran mucho en este trabajo, que afortunadamente para ellas solo ocurría 1 o 2 veces al año. Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas, Antonio? Pues para las fiestas, ¿Os acordáis aquellos toros que la gente... eran muy duros, que se toreaban aquellos que tenía el ayuntamiento, y luego pues después aquellas vacas se compraban los mozos, una vaca que se mataba siempre, o terneras, y se comía la carne armoniosamente y todas esas cosas? También se hacían meriendas, Ah, que se hacía un rancho del ayuntamiento. Estaba bien fuera reses o bien sea fuera un par de toros. Y todo el pueblo iba a comer allí. Hubo años que bajaban una pipa de vino a la plaza y iba todo el pueblo por ahí a cenar, a buscar a cenar. Y luego pues cada uno se iba a sus sitios y entonces armaba cada juerga que para qué. Se pasaba bien. Y aquí venían los bailes, las cuadrillas bien organizadas de mozos que había, con sus correspondientes mozos y mozas también, y para ahí finalizamos con unas fiestas extraordinariamente bonitas, agradables, que sí, que sí. Y sin y gastar buenas, tantas perras como ahora. buenas. Sin Muy gastar buenas. tantas perras como ahora, Muy pocas eran las ocasiones que el habitante de Ansó guardaba fiesta. Los días que le señalaba el calendario eran los de la celebración de la Virgen de Pulleta y San Sebastián, unas fiestas en donde lo religioso marcaba especialmente la jornada. De alguna forma puede decirse que la religiosidad impregnaba toda la vida ansotana y gran parte de la variada gama de sus trajes tradicionales tienen sentido con relación a la liturgia, teniendo características específicas los del bautismo, la confirmación, la primera comunión, el utilizado para los funerales y el que vestían los novios para la ceremonia religiosa del matrimonio. El día de la boda era una fecha de ajetreo para las familias de los dos contrayentes. Sobre todo en casa de la novia, la actividad se iniciaba muy pronto por la mañana, ya que su preparación constituía una lenta y meticulosa ceremonia. Su presencia y porte exterior iba a ser más tarde severamente juzgada por todos los vecinos del pueblo. Para vestirse, le acompañará y ayudará su madre y alguna otra mujer de su familia, que emplearán algunas horas para este cometido, que constituye una especie de ritual para el que habrán guardado las mejores y más vistosas prendas. Ahora. Buenas. Hombre, a punto Sí, plegas. estamos bien, a punto Mira, plegas. a ver si la peinamos. ¿Dónde tienes esa trenzadera? Allá. Vas a buscar la talla tú misma. Bien. Como le metemos los churros. ¿Metemos aquí? Métela un poco Ya una la etiqueta metí. allí, sí. Y esta metida ya. Sí. A ver, yo peine. Aquí le viene a raya que ya se ha desfeito a raya. Peine tú. El peinado de churros con trenzadera colorada, sujeta con agujas y cubierto con pañuelos, completaban la configuración de la novia que se preparaba para vivir el día más importante de su vida. La única pilla que tengo que se me la van a llevar de casa. Así que ahora como que tenéis. El traje de fiesta estaba realzado en la novia por la saya, el delantal y las cintas, mientras que al novio lo delataba el calzón con el pañuelo, la anguarina y las medias con peladillas. La chica que llevaba las arras lucía traje de fiesta con escarapela y mangas blancas. Sí, pues esta, ahora levántate para remangar. Pues cuando iba el novio, con los acompañantes de su parte, a casa de la novia. Allí lo esperaban, en la casa. Y luego salían todos juntos a la iglesia.
los que habían de ser los padrinos iban juntos, que habían de ser padrinos, con el traje típico. Y la novia, pues igual, con las... Normalmente el noviazgo no trascendía hasta muy pocos días antes de la boda, ocultándose en lo posible a los ojos de los demás. El novio no entraba en casa de la novia hasta pocos días antes del matrimonio, que en ocasiones había sido convenido por las familias de quienes se desposaban y que siempre tenía como requisito previo el convenir la dote y organizar la boda. Cuando llegaba el día de la boda, el novio, acompañado de su madrina, familiares e invitados, se dirigía a casa de la novia, que esperaba su llegada para emprender toda la comitiva juntos el camino a la iglesia. ¿Bien arbos allí? Hola, Rosa. Aguarte que me hago de billete. Estás tan polida, ya no me fa duelo el tiempo que me ha feito esperar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, hermanos, que celebráis el sacramento del matrimonio, que es para la conservación del género humano necesario, y a todos, si no tienen algún legítimo impedimento, les es concedido. Yo os requiero y mando en el nombre de la Santa Madre Iglesia, que si sabéis o entendéis tener algún impedimento por donde este matrimonio no pueda ni deba ser contraído, ni ser firme y legítimo, lo digáis. Conviene saber si hay entre vosotros impedimento de consanguinidad, o espiritual parentesco, o de pública honestidad, si está ligado a alguno de los dos con voto de castidad o religión, o con desposorios o matrimonio con otra persona. Finalmente, si hay algún otro impedimento, que luego claramente lo manifestéis. Lo mismo mando a todos los que presentes están. Segunda y tercera vez os amonesto y requiero que si sabéis algún impedimento, lo manifestéis libremente. Señor Fernando, queréis a la señora Rosa,
por vuestra legítima esposa y mujer, por palabras de presente, como lo manda la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana. Sí, quiero. Señora Rosa, queréis al señor Fernando, por vuestro legítimo esposo y marido, por palabras de presente, como lo manda la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana. Y yo, de parte de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y de la Santa Madre Iglesia, os desposo, y este sacramento entre vosotros confirmo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, sin nomen Domini benedictum, es hoc nun et usque in seculum. Domine saudi orationem meam, et clamor meus abstevenia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Benedict Domine asarras, et os annulos, quos in tuo nomine benedicimus, ut quieos portabilin in tua voluntate permaneam, et in amore tuo vivam, et senestam, et multiplicentur in nuclitudine de dierum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedict Domine, unc annulum, ut eius figura pudicitiam custodiat, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Benedict Domine, unc annulum, ut eius figura pudicitiam custodiat, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Esponsa un canulum et asarras tibi dono, in signum matrimonium. Esposa. Esposa. Este anillo. Este anillo. Y arras. Y arras. Os doy. Os doy. En señal. En señal. De matrimonio. De matrimonio. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Manda Deus virtute tue. Confirma hoc Deus quod operatus est in nobis. A templo santo tuo, quod es in Jerusalem, tibi oferem reges munera, increpa feras arundinis, congregatio taurorum in batis populorum, ut excludam theos, qui probatis un argento, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Salvos pax servos tuos, Deus meus esperantes in te. Domine saudi orationem meam, et clamor meus abstevenia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, benedict coniuges istos, et semina semen vitae mentibus eorum, ut quid majestate tue gratum esse intellexerim opere compliant, per Christum Dominus.
El banquete se celebraba normalmente en la casa del novio, y el número de invitados y comensales estaba en relación con que las familias fueran más o menos numerosas. No obstante, nunca eran muchos, ya que había que contar con el espacio de los salones y la dificultad de cocinar en un hogar preparado para vivir una sola familia. No lo tienes Pero aquel era un día especial y hasta la calle podía ser complemento de la cocina. La carne, el alimento más característico de una comida de fiesta, se preparaba desde primeras horas de la mañana. Se sacrificaban uno o varios corderos para agasajar a los invitados. La forma más propia de prepararlo era asado al espedo. El fuego iba calentando la carne a cierta distancia, por lo que su preparación constituía una larga y lenta labor que había que realizar con cuidado. A pesar de todo, el menú era muy limitado debido a la poca variedad de alimentos de que se disponía, ya que había que contar con los producidos en su limitada economía agropecuaria. Junto a la carne, los componentes habituales eran la sopa y los garbanzos o judías. El queso y algunos frutos secos completaban el ágape nupcial, en donde los asistentes procuraban olvidar por unas horas su trabajo. Era un momento para el encuentro y la conversación, y también para la alegría y el alborozo que los comensales manifestaban abiertamente. El baile animado por los músicos del pueblo y el canto de la jota servía de prolongado colofón para este día festivo. Al siguiente se reanudaba la actividad para todos, incluidos los recién casados, que iniciaban junto a la familia de uno de los contrayentes una nueva vida en común.
Para estas personas, la vida está hecha de recuerdos, porque toda la transformación y aun revolución que se ha producido en su mundo en los últimos tiempos no ha hecho más que acercarlos a su pasado.